Les voy a leer un párrafo a ver si les suena familiar o tiene algunas cosas curiosas. Escúchelo bien. Hay un párrafo que alguien escribió y dice así: el Nuevo Testamento relata la historia exactamente, y el Evangelio de Juan fue escrito de principio a fin para declararnos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. El Señor Jesús nunca dijo que Él era Dios. Repetidamente dijo que era el Hijo de Dios. Tampoco dijo que Él era el Padre. Lo que Él dijo repetidamente es que el Padre está en mí y Él hace las obras. Y además dijo: el Padre mayor es que yo. ¿Qué tal le parece esa definición? ¿Está de acuerdo con ella? ¿Está usted de acuerdo en que el Señor Jesús nunca dijo que Él era Dios? Que además Él tampoco dijo que Él era el Padre. Entonces, si Jesucristo no es Dios, esto está complicado. Y si Jesucristo no es el Padre, entonces tampoco es Dios. La situación se complica. La iglesia no cree así. Voy a hacer unas preguntas. Usted no las va a responder en voz alta, solo en la mente va a responderlas. ¿Por qué las voy a hacer? La Biblia dice que la vida eterna consiste en conocer a Dios. Y hay una versión nueva que dice conocer a Dios, a Jesucristo, a quien has enviado. Es decir, conocer a Jesucristo es más importante que conocer aún lo que Él dijo. Es más importante conocer la identidad de quién es Él que lo que Él llegó a decir. Es decir, la persona de Cristo es más importante que todas las doctrinas. Por eso pregunto, ¿usted conoce a Jesucristo? Se supone que lo conocemos porque a Él es a quien predicamos. Pero voy a hacer unas preguntas un poco, no sé si capciosas, pero las voy a hacer. No las responda en voz alta. ¿Quién se encarnó? ¿Dios o el Hijo? ¿María prestó el óvulo? ¿El cuerpo de Jesús recibió algo de María? ¿El verbo qué es o quién es? ¿El verbo salió de Dios y se hizo carne? ¿La carne de Jesús era carne humana o era semejante a la carne humana? Cuando Jesús está en la cruz, ¿Él es Dios? ¿Dios tiene sangre? Cuando Jesús está en la tumba, ¿es Dios?
El Hijo es Dios. El Hijo es Dios. El Hijo es la materia, el tabernáculo, el vaso, el recipiente en el que Dios se metió. ¿Cuántas naturalezas hay en Jesús? ¿El pecado es heredado? ¿Se transmite el pecado a través de la sangre? Dios en su esencia es espíritu. ¿Se puede Dios hacer carne? Dios no es hombre, Dios es espíritu y Dios es inmutable. ¿Será que Dios puede pasar de espíritu a hombre? Dios nunca es hombre, nunca se hizo hombre. ¿Cuántas respondió? Todas las anteriores. ¿Y cómo le fue? ¿Sin dificultad la respondió o en algunas lo pensó mucho? Bueno, vamos a tratar de responder estas preguntas. Vamos a tratar de responder estas preguntas durante toda la enseñanza. Lo haremos ahorita y mañana en la mañana a las 8 continuamos. Para poder responder todas estas preguntas, vamos a darle un vistazo a la historia. Vamos por partes. Primero, Dios vio que todo lo que había hecho era bueno, en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Aunque Dios todo lo había hecho bueno y había quedado bueno en gran manera, no obstante, el hombre se corrompió. Vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Pero claro, Dios que todo lo conoce, tenía todo diseñado desde antes. Y por eso en Efesios 1:4 dice que Él nos escogió antes de la fundación del mundo, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Eso quiere decir que la redención, el Calvario, la cruz, fue predeterminada. La cruz no fue un asunto que se le ocurrió a Dios de la noche a la mañana, o como la respuesta a lo que había pasado ahora. La cruz y la redención del hombre fue predeterminada. Por eso en Apocalipsis 13:8 dice que el Cordero fue inmolado desde el principio del mundo. Inmolado quiere decir muerto. El Cordero fue muerto desde el principio del mundo. Eso ya era un hecho en la mente de Dios. Y por ello, cuando se da la creación del hombre, de una vez desde el Génesis aparece la simiente de la mujer como profetizada. Génesis 3:15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ya era un hecho que había una simiente
y que a través de esa simiente Dios redimiría a los hombres. La profecía mostró lo que habría de venir, y por eso en el capítulo 35 de Isaías, verso 4, quedó registrado: decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Y en el capítulo 52, verso 6 de Isaías sigue diciendo: por tanto, mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Así que Dios mismo prometió venir a redimir al hombre. Y llegó el cumplimiento del tiempo. Por eso en Gálatas 4:4 dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, entonces Dios envió a su Hijo. Ese Dios envió a su Hijo, hay que entenderlo como Dios vino al mundo vestido de carne. O mejor dicho, Dios se hizo hijo. Eso significa Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Juan el Bautista, que conocía la profecía y sabía del ministerio que Dios le había dado, quiso confirmar si ese Jesús de Nazaret era el Dios que había venido en carne, el mismo Mesías. Y por eso unos hombres vinieron a Jesús y le dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Y en esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y le advirtió a Juan y a sus discípulos: bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Así que Jesús le estaba mandando a decir a Juan: este que tú ves aquí es el cumplimiento de la profecía. No hay que esperar a otro. Ahora Dios se había manifestado en carne. Y por eso es que Jesús se muestra ahora como el Dios que había de venir. Muchos años atrás, Moisés le había dicho: muéstranos tu gloria, muéstrame tu gloria. Pero para ese momento no era posible que Moisés viera la apariencia de Dios. Pero Felipe sí le pregunta luego: muéstranos al Padre y nos basta. Y lo que no le respondió Dios a Moisés en su tiempo, se lo responde ahora a Felipe. Y ahora a Felipe le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Estaba claro entonces cómo se presenta Él como el Padre que había de venir. Obviamente que muchos de los judíos no creyeron en Él. Él en un momento dado dijo: yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Ellos sabían qué significaba decir: yo y el Padre uno somos.
Para un judío decir o escuchar decir yo y el Padre uno somos, era lo mismo que escuchar decir yo soy el único Dios que existe. Así que Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Y le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Los judíos sí sabían que Jesús se les estaba mostrando como el único Dios que existe, y por eso fue que lo quisieron apedrear. Era totalmente al revés. No era que él, siendo hombre, se hacía Dios. Era al contrario. Siendo Dios, se había hecho hombre. La iglesia primitiva, la iglesia del siglo I, nunca tuvo controversias cristológicas. En la iglesia primitiva nunca se discutió quién era Jesucristo. Todos tenían claro que Jesucristo era Dios manifestado en carne. La iglesia lo aceptó como Dios. Por eso Juan 20, 27 y 28 registra las palabras de Tomás cuando escuchó que él le dijo: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Entonces Tomás, delante de todos los que estaban ahí, hizo una declaración solemne que no recibió corrección, porque no era mentira, era verdad. Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y por eso Pablo, escribiéndole a los romanos, también les hizo claridad de quién era Jesús. Y les habló que Jesús venía según la carne, venía de una descendencia de carne, pero eso no le quitaba el ser Dios. Y por eso les escribió y les dijo: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Y luego, como para que quedara claro aún más, le escribió a Tito y le dijo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Y no solo Pablo, no solo Tomás, el mismo Juan, que había estado cerca de él, escribió y dijo: pero sabemos. No dijo creemos, dijo sabemos, como si se hablara de una forma más categórica. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este, aunque esté en la condición de hijo, este es el verdadero Dios y la vida eterna. Pero claro, estos apóstoles cercanos todos se iban a morir. Y fue en una ocasión cuando Pablo, despidiéndose de unos hermanos, les profetizó lo siguiente. Les dijo, como quedó registrado en el capítulo 20 de los Hechos: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su propia sangre. Oiga eso, su propia sangre. Está hablando del Señor del cielo, su propia sangre. Porque yo sé, dijo Pablo, que después de mi partida
Entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Es decir, Pablo sabía que mientras él estuviera, no iban a haber discusiones sobre quién era Jesucristo. Que mientras estuviera Juan y Felipe y Tomás y Pedro, no iba a haber problema, porque la iglesia toda tenía claridad de que Jesucristo era Dios hecho carne. Pero él dijo: nosotros nos vamos a morir, y cuando nosotros nos vayamos y ya no estemos, van a venir de afuera falsos maestros, y no solamente van a venir de afuera, de entre ustedes se van a levantar algunos que van a enseñar cosas perversas. Y por eso Juan también quiso hacer mención de lo que habría de pasar después, y le dijo: amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Y escuche la declaración de Juan como el que más cercano estuvo a Jesús. Dijo: en esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este que niega la encarnación de Dios, el que niega que Dios se manifestó en carne, negar que Dios se manifestó en carne es negar que Jesucristo vino en carne. Y el que niegue que Dios se manifestó en carne, el que niegue que Dios se hizo carne, el que niegue que Dios se mostró en carne, el que niegue que Dios apareció en carne, ese es el espíritu de anticristo. Por eso Pablo volvió a decirle a los colosenses: de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Así como ustedes lo recibieron, como el Dios manifestado en carne, sigan andando en él de esa manera, arraigados y sobreedificados en él, no tanto en lo que él dijo, en él, porque para la iglesia es más importante saber quién es Jesucristo que aún muchas de sus doctrinas. Por eso, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. En otras palabras, nunca cambien el concepto de quién es Jesucristo. Y luego también les advirtió acerca de las filosofías que habrían de venir desde afuera. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Alabanzas a Dios. Y se cumplió lo que habría de venir. Se murió Pablo, se murió Pedro, se murió Juan, se murió Felipe, se murió Tomás, todos se murieron. Y entonces empezaron a aparecer las famosas controversias cristológicas. Ya por allá en el siglo IV empezaron a aparecer diferentes conceptos o ideas de quién era Jesucristo. Ejemplo, apareció el famoso adopcionismo. Estos decían que en el bautismo en el Jordán había descendido el Espíritu Santo sobre Jesús, y que de ese modo y a través de él se habría manifestado Dios. Pero Jesús, escuche ya el concepto, pero que Jesús
era simplemente un hombre a quien Dios le confió una misión reveladora. Eso no tiene nada que ver con lo que había creído la iglesia primitiva. Apareció también el famoso gnosticismo, el gnosticismo del siglo segundo. Y ya los gnósticos enseñaron que ellos no aceptaban la encarnación, porque para los gnósticos el mundo material es malo y Dios no puede haberse encarnado. Porque dicen los gnósticos que si la materia es mala, ¿cómo pudo Dios haberse hecho materia? Que eso era una contradicción. Por lo tanto, quienes nunca han creído que Dios se hizo carne son los gnósticos. La visión fundamental de la gnosis se apoya en la contraposición dualista entre un mundo espiritual y divino por un lado y el mundo material por el otro. Apareció luego el famoso arrianismo, esa doctrina herética de los años 336, presentada por un presbítero de Alejandría de nombre Arrio. Expuso que Jesús no es Dios por esencia, que Jesús es solo una criatura. Apareció luego el famoso docetismo. El docetismo considera la materia como mala. Esto es como una corriente parecida al gnosticismo. Y ellos, los docetas, consideraban la materia como mala. Y en consecuencia, ellos creían que era indigno que Cristo fuera un hombre como los demás. Los docetas creían que Jesucristo sí tenía cuerpo, pero ese cuerpo no era un cuerpo perfectamente humano, sino que era una apariencia de carne. El dualismo profundo de esa corriente es radicalmente opuesto al cristianismo, pues llevaba a no admitir en Cristo más que una mera apariencia humana, situándose por lo tanto en una abierta oposición a la fe en la encarnación. Ese concepto de que Cristo es una apariencia de hombre no es cristianismo, no es bíblico, no lo es. Aparecieron también los ebionitas, que eran cristianos del siglo I provenientes del judaísmo y de tendencias judaizantes, que consideraban a Cristo como un simple hombre, muy santo, pero mero hombre. Estos ebionitas no creían en la preexistencia de Cristo y llegaron, por supuesto, a negar la divinidad de Jesucristo. Como si fueran pocas los conceptos y los debates, apareció el apolinarianismo, que manifestaba que la Escritura dice que el Verbo se ha hecho carne, lo que lleva a decir que Jesús, o que en Jesús no existía alma humana. Los seguidores de Apolinar no creían que Jesucristo tenía alma humana, porque el Verbo había tomado el lugar del alma. Es decir, que Jesucristo no sería como los demás hombres, era un hombre que le faltaba el alma. Apareció el nestorianismo. Este distingue en Jesucristo al Verbo y a Jesús. Jesús o Cristo es el que murió, pero no murió el Verbo. Y fue el nestorianismo el que distinguió dos sujetos o dos personas, una divina, eterna e inmortal y todopoderosa, que es el Verbo, y otra humana, mortal, histórica, humilde, que es Cristo Jesús. Ese
esa corriente del nestorianismo ya veía, escúchelo bien, en Jesús veía dos sujetos. Habían dos sujetos en él. Apareció también, como si fuera poco, el monofisismo. Ese monofisismo enseñaba que había en Jesús una sola naturaleza, la divina, que hacía prevalecer la divinidad del Verbo, que sacrificaba la humanidad auténtica de Jesús, haciendo que la absorbiera la divinidad. Es decir, que la potencia divina que había en Jesús anulaba la naturaleza humana. Es decir, que él sí era un hombre, pero dominado totalmente por la divinidad. En otras palabras, según los monofisistas, Jesucristo de hombre, lo único que tenía era cuerpo, pero no más. Es decir, era un hombre incompleto. La Biblia me dice que el hombre, en primera los Tesalonicenses dice que todo vuestro ser, un ser humano está hecho de espíritu, alma y cuerpo. Pero los señores monofisistas dicen que no, que Jesucristo de humano solo tiene el cuerpo, porque el espíritu y el alma se lo absorbió lo divino. La Biblia no dice eso. Y claro, aparecieron los famosos concilios ante tanta controversia y ante tantas ideas. Aparecieron los concilios. Apareció el famoso concilio de Nicea en el año 325. Allá se definió la divinidad de Jesús. Se quiso contrarrestar la doctrina de los arrianos. Luego apareció allí esas frases célebres en donde se afirma que Jesús es el único Señor y es Hijo de Dios, que Él no fue creado sino unigénito del Padre, engendrado y no creado, que el Hijo es de la misma sustancia o naturaleza del Padre, pero que son diferentes. Se expresa la igualdad del Hijo junto con la procedencia, porque se dice que ahora el Hijo es Dios de Dios, luz de luz y Dios verdadero de Dios verdadero. Aparece luego el concilio de Constantinopla y luego aparece el segundo de Constantinopla, en donde ya se habla de la unión hipostática. Fue en Constantinopla II en donde a alguien se le ocurrió decir que lo que había pasado en el útero de María era la unión de dos esencias, la unión de dos sustancias, o lo que se conoce como la unión de dos hipóstasis. A eso se le llamó la unión hipostática. Según ellos, el Espíritu Santo entró en María, se metió al útero de María, buscó el óvulo y se unieron el óvulo de María y el Espíritu Santo, y de esa unión resultó Jesús. Esa es la famosa unión hipostática que creyeron ellos que así era y así la explicaron. Así pues, se sobrepuso la filosofía sobre la Escritura, cerraron lo que dice el Nuevo Testamento, taparon los oídos acerca de lo que la iglesia primitiva creía,